Tenemos una visita bastante interesante, muy interesante, diría yo, mi estimado Jesús Moreno Durazo, porque es un tema que siempre lo platicamos Sí, y pocas veces le damos el sentido histórico, académico, digamos, de análisis. Hoy nos está acompañando en cabina de En Contexto Diego Carrillo Pesqueira. Él es licenciado en Historia de la Universidad de Sonora. Él se tituló con una tesis que sí hizo él y además sí la registró y esperemos que no se la plagien, no entiendo el comentario, pero bueno. que es el proceso de futbolización de la afición del deporte en Hermosillo, Sonora, análisis del paso fugaz de los Gallos Blancos de 1995 y Me acuerdo, 1996. me Esa fue acuerdo de su los tesis de gallos. licenciatura y es maestro en Ciencias Sociales del Colegio de Sonora con la tesis La Deportivización de la Sociedad Hermosillense a partir de Los Naranjeros y la Serie del Caribe entre 1970 y 1982. Debo decirte que hemos tenido dos visitas interesantes del Colegio de Muy Sonora bien. esta mañana y hoy tenemos a Carrillo Pesqueira aquí en el tema del fútbol y del deporte en Hermosillo, Jesús. Bienvenido, maestro. Muchas Gracias. gracias por invitarme a este espacio. A ver, eh, así como de saque, siempre ha habido mucha, bueno, ¿en qué consiste primero que nada el estudio que hiciste sobre la futbolización de Hermosillo y el paso este fugaz de los Gallos Blancos, que yo lo recuerdo y que muchos albergábamos esperanzas de que ese equipo se quedara como primera división y que finalmente los hermosillenses tuviéramos un equipo de primera división? Ahorita los cimarrones ahí la llevan, están haciendo su parte. El maestro Saúl Rojo ha estado ahí empeñado en un equipo, un grupo de empresarios en empujar esa parte, pero luego también está ahí como la tentación de que cuánto te ofrezco por la franquicia y me la llevo al centro del país. La investigación empieza con esta idea de que en Hermosillo solo hay béisbol, ¿no? Uno Exactamente. crece en Hermosillo y le dicen, solo hay béisbol, 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 y el fútbol es de, ya sabes dónde. Sí, Entonces, de yo, Chilangolandia, dice, no, despectivamente. Sí. yo me intereso en, pues, yo cuando vas a hacer fútbol, te dicen, te llega el comentario, alguna vez tuve equipo de Gallos Blancos y llegaron a la final, ¿no? Era lo máximo que había pasado en el fútbol hermosillense. Entonces yo en la licenciatura me intereso, pues, ¿qué pasó? Busco en internet, no hay nada, no encuentras qué pasó, o sea, sabes que jugaron la final y ya. Entonces así inició mi investigación sobre los Gallos Blancos. Entonces al investigar sobre el equipo, me doy cuenta que el paso de Gallos Blancos a Hermosillo no solo fue algo circunstancial, algo que pues nomás pasó y ya, es darse cuenta que la afición hermosillense al deporte, con el paso de las décadas, se fue eh, dándole su espacio al fútbol. Ujú. Ya no solo era béisbol, 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 entonces había un pequeño espacio para el fútbol y te preguntas por qué, que es ver las circunstancias del contexto, pues ver que los medios de comunicación masivos estaban irrumpiendo en la sociedad, ver cómo la televisión estaba influyendo en la afición al deporte. Entonces es ver cómo de una generación a otra pasa puro béisbol a que ya el fútbol para los 90 ya era el deporte más jugado entre niños. Y eso no lo digo yo, lo decían ya en el Así momento, es. lo llegó a comentar el gobernador Beltrones, ¿no? Ajá. Sí, Beltrones, ¿no? En los Ujú. noventas. Sí, Así 90, es. 91. Lo llegó a mencionar en medios de comunicación que construía más estadios de fútbol en los noventas que de béisbol. Y eso pues ya 30 Pero años. además hay algo básico, pues. Y perdón por verme así de básico en el comentario, pero así es. Para jugar al fútbol, lo único que ocupas es un balón Ujú. y dos piedras, ni siquiera dos Sí, porterías. Pues sí, no, sí. ¿cuántos jugamos fútbol así? Sí. Con un par de piedras ahí, Más con todas las accesible. alegatas que podíamos tener. Y claro que se metió y se metió fuerte a los barrios el fútbol como deporte. Yo también siempre he tenido esa duda, cada vez es menor la duda, lo confieso, de que aquí en Hermosillo es mucho más futbolero el asunto que beisbolero. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Cómo llega?
el béisbol y cómo llega el fútbol. ¿Cómo tú que has hecho este trabajo de investigación, Diego Carrillo Pesqueira, maestro del Colegio de Sonora? Los dos llegan en circunstancias completamente diferentes. Hablar de béisbol en Hermosillo es hablar de, ¿cómo decirlo? De la desarrollo de la sociedad hermosillense. O sea, el béisbol está ligado fuertemente al Hermosillo A la moderno. identidad. Hermosillo moderno ya a partir de finales del siglo XIX. El béisbol llega más que nada por la influencia de ser frontera con Estados Unidos. O sea, para finales del siglo XIX, eh, las diferentes empresas que trabajaban en Sonora, americanas, sus trabajadores trajeron consigo el deporte. También lo trajeron marineros que llegan a la costa de Sonora. Y por otro lado, también llegaba por parte de los hijos de sonorenses, de hijos de hermosillenses, que los mandaban a estudiar a Estados Unidos. Y allá está tan fuerte el béisbol, pues que los mandaban a estudiar y, y adoptaban el juego y lo traían para Hermosillo. Así es como llega el béisbol acá. Y toma fuerza porque llega un punto de la sociedad mexicana en el que era muy atractivo adoptar prácticas del exterior. Del malinchismo. Sí. No con malinchismo, pero así como que era lo más nice, ¿no? La gente Es un tema de estatus. Sí, pues de ese estatus, la gente con dinero decía, pues yo voy a jugar un deporte porque era algo así como que se veía muy bien. Entonces, como lo empieza a practicar la gente acomodada, pues el resto de la sociedad va cayéndoles y ellos también lo quieren practicar. Y pues lo que tiene el deporte en ese tiempo es que ¿cómo decirlo? Es posible jugarlo. O sea, la sociedad está en un punto en el que ya tiene la posibilidad de tener tiempo de ocio, que es muy importante. ¿Y el caso del fútbol? Y el fútbol llega ya entrado al siglo XX, a mediados. Por un lado, viene por parte de la migración de gente del resto del país donde se juega fútbol, y por otro lado viene por los medios de comunicación, Claro. especialmente por la tele. Las transmisiones de los partidos de primera división, ¿no? Sí, la televisión es lo que le da la fuerza al fútbol en todo el país. Y en todo el mundo, ¿no? Sí, principalmente. Porque Y es el sigue primer siendo el gran deporte. negocio, al lado del fútbol, no detrás ni delante, al lado del fútbol sigue siendo el gran negocio. Ve lo que pasó con la designación del nuevo seleccionador nacional, pues, ¿no? Por ahí que se llegué pusieron de a acuerdo. ver algún tipo de publicación de los deportes más vistos en todo el mundo Ajá. recientemente, en el último siglo, y veía yo la cantidad de seguidores de los dos principales deportes vistos en todo el mundo. Es, en primer lugar, el fútbol soccer, Ajá. y recuerdo un comentario de Manuel Pesqueira Bustamante, que decía que cuando era niño le pidió a su mamá que iba a ir al otro lado, que le trajeron un balón de fútbol, y le trajo un balón de fútbol americano y ahí estaba pateándolo ahí en la calle. En fin, pero me refería yo a a una publicación que habla de los dos deportes más vistos y más practicados en todo el mundo. Y número uno es el fútbol y número dos es el cricket. Ah, mira. Increíblemente, digo, obviamente por el tema, entiendo yo, de la colonización Sí. Sí. de los ingleses Sí, todos los deportes son parte de esa colonización y el posterior imperialismo de las potencias del siglo XIX. sí, Por eso se juega el fútbol, el cricket y el rugby en el gran parte del rugby. mundo, sí. Es decir, los tres primeros, los deportes más jugados en todo el mundo y más vistos son, en número uno, el fútbol, No tengo el dato soccer, exacto, pero son sí, los deportes más populares. y segundo lugar, lo registré yo hace algunos días, segundo el cricket y tercero el rugby. El fútbol viene del altiplano, Diego. Del centro del país, sí. Pues no hay un origen así específico, porque pues existe la pelea, ¿no? De dónde se jugó primero, que Sí. sé aquí y allá. Pero realmente, pues, es más interesante preguntarse por qué vino, ¿no? Y viene por parte de esas empresas inglesas que venían a México y la gente que lo practicaba. Entonces está la disputa que si se jugó en Hidalgo, que si se jugó en México, Ujú. pero pues lo importante es por qué vino, ¿no? Ujú. Y en el caso de Sonora, regresando a los trabajos de investigación, Diego Carrillo Pesqueira, estamos conversando con Diego Carrillo, licenciado y maestro en historia. En el caso concreto,
El trabajo de campo, me imagino que lo realizaste también, algunas, o platícanos, pues, algunos sondeos, algunas encuestas o algunas entrevistas dirigidas de profundidad y demás para detectar justamente el tema del fútbol en Hermosillo, que es un asunto que sí vale la pena sobre el que sí vale la pena discutir porque se viene la temporada de béisbol entre octubre y enero, febrero, si bien nos va, y todo el mundo se concentra en eso. Pero el asunto del fútbol, los niños en las periferias, en el centro y en todos lados, siempre andan jugando fútbol. Si quieres, lo dejamos ahí porque tenemos que hacer la pausa de los 15 minutos y regresamos, ¿te parece? Bueno, Gracias, estamos en contexto, volvemos en un minuto, ya volvemos, no se vaya. ¿Cómo llega el fútbol, soccer a México? Diego Carrillo, Diego Pinto, perdón, maestro Diego Pinto, un abrazo, saludos, gracias por reportarse. Nos dice, el fútbol se jugó por primera vez en Pachuca y nos manda un link a la página de Medio Tiempo. Me voy a saltar la parte introductoria, pero dice, hacia finales del siglo XIX, en esta ciudad, se refiere a Pachuca, nacería el equipo decano de nuestro balompié, el Pachuca. Llegaron por barco a Veracruz algunos balones de tiento, de aquellos que cuando golpeabas con la cabeza, esta quedaba marcada a la altura de la frente. Bueno, despejada la duda. Muchas gracias, Diego Pinto, Diego Carrillo. Te interrumpíamos en el corte. A ver, la experiencia del trabajo de campo, particularmente entrevistas a profundidad que hacías. las entrevistas se tornaron un tema muy interesante cuando realicé, porque fue la manera de observar cómo la gente que vivió ese proceso me lo mostrara, ¿no? Porque pues, yo no lo viví. Entonces, lo que aprendí de esas entrevistas fueron dos puntos muy importantes. El primero es el cambio generacional. Me explicaban cómo ellos, sus tíos, sus papás, jugaban béisbol o lo veían Sí. al béisbol, y mencionan ellos que los hermanos, los primos, todos querían jugar fútbol, todos querían ser beisbolistas. Y estoy viendo lo segundo que me proporcionó las entrevistas, el por qué se juega un deporte u otro, y esto va ligado a la socialización. O sea, uno mientras convive, socializa con sus pares, adopta las prácticas. O sea, si tus amigos juegan fútbol, tú vas a jugar fútbol. Si tus vecinos juegan béisbol, pues tú también vas a jugar béisbol. Y eso son las cosas que aprendí de esas entrevistas, fue lo que me mostraron. Y pues cómo esta escena amateur del deporte es muy fuerte en la región aquí. A mí me parece que había un comentario en el corte, que hay una inquietud interesante. La gente en Hermosillo ve el deporte más como un tema de entretenimiento, comentabas. Es por eso que en apariencia el béisbol es más atractivo, aunque debe de ser más jugado el fútbol. ¿Tienes algún registro sobre este tema? Y en razón de eso, hay futuro entonces para el tema de los cimarrones, Diego. Sí, la gente hermosillense, pues, quiere buscar cosas que hacer, ¿no? Realmente aquí no existe esa cultura así del aguante, digamos, como que se usa en el fútbol, pues, así realmente la gente hermosillense no se apasiona fuertemente. O sea, la gente ve: "Ay, temporada de béisbol, pues, voy a estar viendo el béisbol", y ya se acaba, pues, bueno, sigo con mi vida. O sea, la gente busca algo con qué entretenerse. Podría poner un juego de cricket y la gente va a verlo, Claro. pues, no necesariamente tiene que ser una cosa en específico como en otros lugares. Muy bien. Pues Estas investigaciones están disponibles, perdón. Sí, mi tesis de maestría está en el repositorio de tesis del Colegio de Sonora y mi tesis de licenciatura está en la página de la Unisono, ¿no? Diego, ¿cuál es la percepción que tú tienes respecto al futuro de estos deportes? O si hay algún otro deporte que pueda ser incluido como parte de una identidad del hermosillense. Como identidad está pues fuertemente ligado al béisbol por la tradición que tiene. Ujú. Y el fútbol, pues, tiene esa problemática que no ha tenido un equipo fijo hasta años recientes, ¿no? Tiene esa problemática que venía un equipo, duró una temporada y se iban. Entonces no da la oportunidad de generar una cultura alrededor de un equipo. No hay constancia, pues. No había esa consistencia, pues, Ujú. Diego Carrillo, ¿dónde te podemos seguir en tus redes sociales? tengo un Twitter, es @Diego Piso Car 96 y pues publico eso. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, gracias que nos acompañas esta mañana.